Hola, soy el Dr. Pablo Aguilera, director de Innovación y de Investigación en Galgus, y quiero dedicar unos minutos a explicar nuestra tecnología de Location and Presence Analytics. La tecnología de Location and Presence Analytics de Galgus está pensada para todos esos escenarios donde queremos localizar, detectar presencia, hacer tracking, clasificar automáticamente por tiempo de visita, detectar flujos de personas, establecer patrones de entradas y salidas, etc. De usuarios que simplemente pasan cerca de nuestros nodos sensores Wi-Fi, que son puntos de acceso de Galgus, y que pueden estar además dando servicio Wi-Fi para conectividad, para ofrecer a turistas, para trabajadores, para ciudadanos, etc. Y eso no interrumpe el servicio Wi-Fi. El punto de acceso puede estar haciendo analítica y dando servicio, o puede estar solo haciendo analítica, o puede estar solo dando servicio. Es importante remarcar que nosotros utilizamos las señales que emiten los smartphones simplemente por estar encendidos. No hace falta que tengan el botón Wi-Fi activado, no hace falta que tengan el botón Bluetooth activado, no hace falta que se conecten a ninguna red, por supuesto, no hace falta que activen su GPS, ni que instalen una aplicación, ni que nos concedan permisos, no hace falta nada. Simplemente que pasen cerca de nuestros puntos de acceso. Todo lo que voy a mostrar a continuación se puede consumir tanto en los dashboards que proporcionamos como vía API para conectar con otros aplicativos de clientes o de terceros, con datos meteorológicos, de cámaras de seguridad, etc. A primera vista tenemos un mapa del despliegue donde podemos ver en un momento 4 zonas donde se han instalado puntos de acceso y en tiempo real, con actualización cada minuto, aunque eso puede bajarse, disponemos del recuento de usuarios que hay en el entorno de cada punto de acceso. Aquí habría 91 dispositivos, aquí habría 67, aquí habría 25 y aquí habría 10. Esa cuenta también la tienes aquí en numérico y también te proporcionamos el total y el máximo histórico que se alcanzó en la serie histórica que tenemos, que en estos momentos tenemos 2 meses, que se ha alcanzado en esos puntos. Gracias a ello podemos darte una estimación de si está muy cerca, muy lejos de alcanzarse el aforo típico o el aforo esperado en esos lugares. Como esto es en tiempo real, todas las gráficas que os voy a enseñar al principio son en tiempo real, pero también os enseño lo que ha pasado en las últimas horas. Por ejemplo, aquí tenemos las últimas 40 horas, donde podemos ver que se sigue muy bien el conteo de usuarios en el barrio durante los últimos 2 días y medio. No solo el total, sino también podemos verlo por zonas. Podemos ver que cada zona tiene su tendencia. Por ejemplo, en torno al hotel, la mayoría de la gente está por la mañana. Justo después de las 12 hay un pico de personas, porque suele ser cuando te dejan entrar en el hotel. A la hora de la cena, por la noche, también suele haber un pico interesante. Y bueno, cada lugar tiene su casuística de usos. Y aparte de tener el conteo en tiempo real de usuarios, podemos ver el porcentaje de ocupación respecto a los máximos históricos que se tienen en este entorno. Entonces podemos ver que las plazas donde tenemos desplegados puntos de acceso, si se acercan a su máximo esperado, suele ser en ráfagas muy cortas. Eso significa que, bueno, llega un grupo, se va un grupo, pero no hay una permanencia de gran ocupación de usuarios en esas zonas. En cambio, en los alrededores del convento o en los alrededores del hotel sí que se alcanzan ocupaciones altas, por encima del 70-80%, durante gran parte del día. Eso significa que hay una permanencia continua de personas en esos entornos. Una cosa interesante es que podemos hacer anotaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, vale, aquí voy a establecer una anotación, hora de entrada al hotel. Y bueno, eso ya queda guardado para el futuro, por si quiero hacer análisis históricos. Otra serie temporal interesante es la que analiza la cercanía o la lejanía de esos dispositivos. Y si lo analizamos por zonas, podemos ver cómo en este escenario, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de usuarios a una distancia intermedia. También tenemos usuarios lejos. Eso significa que son espacios grandes donde puedo captar señales lejanas. En el hotel no suele suceder tanto y en las plazas tampoco, porque estos son
plazas y calles pequeñitas. Y hasta aquí llega lo que quería enseñaros en tiempo real. Se pueden hacer muchas más cosas, pero estas son las principales métricas que tenemos. Pero hay mucho más. Y es que cada noche, cuando termina el día, analizamos no solo todos los datos de ese día que ha terminado, sino también toda la serie histórica para hacer muchísimas más cosas. Aquí tenemos nuevas gráficas donde podemos ver, bueno, pues los tiempos medios de presencia, por ejemplo. El tiempo medio de presencia de los usuarios en el barrio fueron de casi 2 horas. Los transeúntes, que nosotros consideramos transeúnte a quien está a menos de 1 hora, estuvo apenas 20 minutos. Los visitantes, que consideramos visitante a quien está menos de 5 horas, estuvo un par de horas, probablemente fueron turistas. Y los usuarios de larga duración, más de 5 horas, pues estuvieron en promedio 12. Eso significa que probablemente sean residentes. Es importante remarcar aquí que un sistema, por ejemplo, basado en cámaras, que no haga reconocimiento facial, si ve a un usuario en 4 ocasiones, en 4 zonas diferentes del barrio, pues contaría como que ese día ha habido 4 personas en el barrio. Cuando eso no es así, es una única persona. Nuestro sistema de Location and Presence Analytics, como hace tracking de cada usuario durante su viaje por el barrio, nos permite saber que no, aunque yo haya visto este usuario en 4 zonas distintas, en 4 momentos distintos, es realmente un único usuario. Y ese dato es muy importante para saber datos de afluencia y de visitas. Cada noche, además, postprocesamos todos los datos, por ejemplo, para dividirlos según la duración de visita. Muy interesante, gracias a que podemos hacer tracking de los usuarios, es saber cuál es el viaje típico dentro del barrio. Todos los dispositivos consideramos que empiezan fuera, llegan al barrio, y la mayoría van directamente al hotel. Del hotel, la mayoría de los usuarios vuelven directamente afuera. Eso puede significar que utilizan el hotel como centro turístico, pero después no visitan nada más del barrio. Y eso al ayuntamiento le puede venir bien para planificar el turismo en la ciudad. Aunque una pequeña parte sí va para el convento, como puede verse, es residual el número de personas que después del hotel van directamente a visitar las plazas. Con el convento, directamente la mayoría de gente que la visita se va del barrio tras esa visita. Y así puedo ir analizando todos los saltos que se van dando hasta que, bueno, tras visitar 4 o 5 puntos del barrio, la mayoría de los usuarios acaban fuera, como puede verse. Las entradas y salidas, ¿a qué hora se producen? Para todos los usuarios, para los usuarios que están menos de 1 hora, para los transeúntes. Para los visitantes, la mayoría de los visitantes entran por la mañana, obviamente, aunque hay una buena parte de visitantes que entran después, por la tarde. Yo puedo hacer zoom en cualquier momento para ver los detalles. La correlación entre zonas. Si dividimos el día en ventanas de 15 minutos, podemos ver los saltos que han ido dando los usuarios. Pues es 3 de cada 4 usuarios que están en el convento, en los siguientes 15 minutos permanecen en el convento. Una pequeña parte ha ido al hotel y una muy pequeña parte ha ido a visitar las plazas. Y finalmente, cada noche observamos la serie temporal de datos y hacemos forecasting a futuros. Hacemos predicción a futuro de qué va a pasar con las series temporales. Por ejemplo, yo quiero saber qué va a pasar en los próximos 3 días. Así que le pido que me muestre qué está pasando en los próximos 3 días. Y no solo lo muestran en total, sino también hacemos predicción a futuro sobre los visitantes que va a haber, sobre si los usuarios van a estar cerca, lejos o a un punto intermedio en cada zona, en el convento, en el hotel, en las plazas. Y de esta forma, el administrador de la infraestructura puede saber que puede anticiparse a los problemas. Aquí estamos mostrando los próximos 4 días, pero si tienes suficientes datos, puedes saber qué va a pasar durante el próximo mes, durante las próximas 6 semanas, si tienes suficientes datos. En todas estas gráficas se pueden establecer alertas. Oye, avísame cuando se supere el 80% del aforo. O avísame cuando durante más de 5 minutos superemos el 70% del aforo. Y gracias a ello podemos planificar mucho mejor la logística y la seguridad de la ciudad.